La ley de inducción electromagnética de Faraday, o conocida simplemente como Ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El experimento fundamental que llevó a Michael Faraday a establecer su ley fue bastante sencillo y podemos replicarlo fácilmente con más que materiales caseros. Faraday utilizó un tubo de cartón con alambre enrollado a su alrededor para formar una bobina. Conectó un voltímetro a través de la bobina y se registró la fuerza electromotriz inducida conforme pasaba un imán a través de la bobina. Las observaciones fueron las siguientes. Cuando el imán estaba cerca de la bobina, en reposo, no se observó ningún voltaje, pero cuando el imán ya estaba entrando en la bobina, se registró algo de voltaje que alcanzó una magnitud más alta ya cuando estaba cerca del centro de la bobina. Cuando el imán estaba pasando por el centro de la bobina, se registró un cambio súbito en el signo de voltaje. Y ya cuando el imán estaba saliendo de la bobina, se registró un voltaje opuesto en la dirección inversa a la del imán moviéndose hacia la bobina. La ley de Faraday se puede expresar mediante la siguiente fórmula. ¿Qué dispositivo, sea batería o pila, que mantiene la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito, se llama fuente de alimentación? Esta se conoce como la fuente de la fuerza electromotriz, FEM. La fuerza electromotriz, FEM, de una fuente se define como el trabajo realizado por el dispositivo por unidad de carga, por lo que las unidades de fuerza electromotriz son los voltios. Estos se conocen como los voltios. Cuando decimos que un campo magnético genera una corriente eléctrica en un conductor, nos referimos a que aparece una fuerza electromotriz FEM inducida, de modo que las cargas del conductor se mueven generando una corriente. Una FEM inducida por un movimiento relativo a un campo magnético se llama FEM de movimiento. Esto se representa con la ecuación de FEM es igual a L por V por B, donde L representa la longitud del objeto que se mueve con una rapidez V, donde contiene la relación de la intensidad del campo eléctrico representado por la B. La ley que explica esta interacción entre la fuerza electromotriz inducida y el campo eléctrico es la ley de Faraday, la cual es esta, en donde es el flujo del campo magnético, Por lo tanto, para que aparezca una fuerza electromotriz FEM inducida, debe variar el flujo de campo magnético a través de la superficie delimitada por el conductor. Vertical, la cual va hacia el lector. Si introducimos un valor negativo, se cambia el sentido de este campo magnético. Tenemos la velocidad de la varilla y la longitud del conductor. Los puntos rojos en un extremo de la varilla indican carga positiva y los de color en el extremo carga negativa, donde se pueden ver sus fuerzas donde actúa cada una. La ley de Lenz. La ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que los produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. La polaridad de un voltaje inducido es tal que tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente, producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por dicha ecuación. La ley de Lenz inducida tiene un sentido tal que sus efectos tienden a oponerse a las causas que lo producen, como por ejemplo, al acercar el polo negativo de un imán, este debilita el campo magnético principal, y al alejar el polo negativo de dicho imán, este refuerza su campo magnético principal. Aplicaciones de la ley de Lenz. Una de las aplicaciones serían los alternadores, ya que son dispositivos que generan corrientes eléctricas que se alternan. De allí deriva su nombre. Consta de dos elementos esenciales: el rotor, el cual provoca el giro del conjunto, y el estator, el cual rodea el anterior y es el encargado de rotar alrededor de su eje. Estos alternadores generan una corriente alterna con la finalidad de ser utilizados para motores,
generando a su vez energía mecánica partiendo de la energía eléctrica, con tan solo la conexión de las escobillas y un alternador con otro generador. Mi nombre es Renicelis Corona y en esta oportunidad les vamos a explicar un poco sobre lo que es el campo magnético. Y esto no es más que una representación matemática que nos va como a establecer a una fuerza magnética que nos circunda a una fuente magnética como tal. Esto va relacionado a lo que es un imán, también puede ser una corriente eléctrica o un movimiento de corriente, que son como la unión de varias corrientes juntas para que éstas se puedan generar. Cuando estos elementos están involucrados podemos hablar de un campo magnético. Cuando no exista este tipo de elementos, no existirá a su alrededor ninguna fuente, ningún campo magnético. Gracias.